Bienvenidos a la clase 1.9, unidad número 5 para octavo grado. Te saluda como siempre el profesor Roberto Méndez, mostrándote a la vez el logotipo de mi canal en YouTube, Matemáticas Mate Roberto Méndez, para que lo visites y le des like a los videos. La clase de este día es la aplicación de la congruencia de triángulos, parte 2. Pensemos. Carlos participará en una competencia de patinaje que se realizará los próximos días y ya tiene lista su rampa para practicar. Su primo José se ha motivado y quiere construir una rampa similar a la de Carlos, pues también quiere participar en la competencia. Carlos le envía una fotografía con la información que se muestra en la figura y le comenta que la medida del ángulo entre los dos lados proporcionales es de 13 grados. Pregunta: ¿cómo podría hacer José para elaborar la rampa con los tres datos proporcionados por Carlos? Ahí que le dice, bueno, fíjate bien, esta base mide 140 y este ángulo o este lado también mide 150. 140 mide este lado y este mide 150 y le dice que también que el ángulo entre los dos lados es de 13 grados. Ya le da tres datos de la información. ¿Cómo hará José para elaborar la rampa? Bueno, la solución: recordar las condiciones del problema. 1. Identificar los lados conocidos que se te indican. Ya tenemos dos, ¿verdad? 150 y 140. Me falta este otro lado, posiblemente lo necesite. 2. Indicar el ángulo entre los dos lados conocidos, es decir, es de 13 grados. Ya tengo otra condición de problema. Observar que en el costado se forma un triángulo. Exactamente, se forma un triángulo. Ahí lo vemos con la línea azul. 2. Aplicar el criterio de congruencia de triángulo. Me parece que es lado, ángulo, creo. Vamos a ver. Como se conocen dos lados y los ángulos entre ellos correctamente, entonces por criterio lado, ángulo, lado, se puede construir la nueva rampa. ¿Ok? Y tenemos aquí 140, 150, dos lados conocidos y la rampa de 13 grados sería el ángulo, del valor del ángulo entre los dos lados conocidos. 3. Extraer los datos y construir la rampa. Ya esto sería como en croquis o un mapa o el dibujo de lo que se va a hacer. Luego medir y cortar las piezas según la medida indicada en el triángulo. Colocar las piezas cortadas, la primera como base, la segunda de tal manera que en la intersección de ambas formen un ángulo de 13 grados. Ejercicio: analiza y realiza lo que te pide en cada caso. Se necesita reemplazar una pieza en la pasarela cuyo diseño se muestra en la figura. Esta pieza hay que reemplazar, la roja. Antonio está a cargo de construir las piezas de reemplazar. Para ello se necesita lograr una réplica, o sea, algo idéntico, como una referencia las piezas que están colocadas. Bueno, ¿cuántas y cuáles medidas debe tomar Antonio como mínimo para replicar exactamente la pieza que se indica en la figura? Las medidas indicadas en el numeral anterior son una manera única de realizar las piezas. ¿Qué piensas? Justifica tu respuesta. Bueno, lo vamos a resolver. Soluciona. Y tenemos la figura otra vez. ¿Cuántas y cuáles medidas? Según el literal A, la respuesta puede tomar la medida de cualquiera de los tres segmentos, porque como es un triángulo equilátero, correcto. Para el literal B, puede tomar cualquiera de las siguientes opciones de medida. Un segmento y dos ángulos. Claro que sí. Dos ángulos y un segmento de entre ellos, porque se forma un triángulo y se consideran los casos de concurrencia. Veamos otro. Observa la imagen y responde. Ahí están unos jugadores esperando entrar a jugar y observa cómo han elaborado las bancas de forma diferente. La pregunta es, ¿por qué la banca con el apoyo diagonal, que es esta que está aquí, es más estable que esta? ¿Por qué piensas? Justifica tu respuesta. Bueno, la respuesta es porque si se definen los tres lados, el triángulo es una figura que no se deforma y eso hace que soporte mayor peso. Por esa razón, en la mayoría de estructuras se utilizan figuras triangulares. Cuaderno de ejercicio recordando la clase anterior. Si A es igual a B, es una afirmación, y D es igual a C, es otra afirmación, demuestra que el triángulo
ACE es congruente con A, B, C. Luego escribe la hipótesis. ACE sería ACE, el triángulo es congruente con el triángulo A, no, sería con el triángulo BCD, con esto. Le dan dos igualdades. AD es igual a BE. Veamos la solución. En los triángulos ACE y ABCD ya tengo esta afirmación. AC es igual a D, pero le vamos a agregar DC. Y BE es igual a BE más S es igual a BC. Porque AD y BE y DC y E son por hipótesis, por afirmaciones al inicio. Tenemos que CE, ahí está, CE es igual a CD. ¿Por qué? Por la misma hipótesis. Entonces, el ángulo ACE, este que está aquí, ACE, este, es igual al triángulo BCD. Sí, ¿verdad? Por ser el mismo. Por lo tanto, el criterio LAL, el triángulo ACE para el triángulo BCD. Hipótesis de la figura AD es igual a BE y TC es igual a CE. Conclusión, el triángulo ACE es congruente con el triángulo BCD. Ya está resuelto. Ahí hay dos triángulos, ¿lo viste? En el 2, el triángulo ABC es equilátero. AD, BE y EF son prolongaciones de los lados A, B, C. Además, el triángulo A y el triángulo B miden 40. Demuestra que el triángulo ADB es congruente con AB, con BS y congruente también con CFA. Ese pues resuelve todo. Otro más, la empresa A elabora juegos de comedor triangulares. Si un cliente quiere 6 iguales al de la imagen, ¿cuántos y cuáles medidas debe tomar como mínimo para replicar la mesa y que todas son iguales? Recuerde que cuando te pide cuántas y cuáles medidas vas a utilizar cualquiera de los tres criterios de triángulo para que puedas realizar esas réplicas y luego responder los literales. Literal B, si se quiere que los tres lados de la mesa sean iguales, qué rápido, fácil, ¿verdad? ¿Cuáles serían las medidas de los ángulos? Ese es un triángulo equilátero, recuerden, otro más. Para decorar la casa, Ana ha diseñado un adorno para lámparas. Si en su casa tiene 10 lámparas y quiere colocarle adornos iguales a todos, determina qué medida debe tomar como mínimo para que todas queden iguales y busca los materiales adecuados y elabora un adorno para lámparas como el de la casa. Respuesta: para un triángulo se debe considerar cualquiera de los tres casos. La medida de los lados y un ángulo comprendido entre ellos, o la medida de dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, o la medida de los tres lados comprendidos entre ellos. Ahí están los tres criterios de triángulo. Bien, llegamos al final de la clase. Envía el reporte de tu trabajo.